Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Estamos pues el día miércoles 9 de marzo del año 2022. Y estamos y continuamos ya la tercera parte del tema Los últimos tiempos. Hechos capítulo 2. Vamos a hacer una narrativa antes de entrar a Hechos capítulo 2. Pedro, cuando después de Pentecostés y hubo el derramamiento del Espíritu Santo, entonces Pedro les dijo a las gentes que no eran creyentes, eran la gente del pueblo, y entonces les hizo saber de que en ese día, el día de Pentecostés, se había derramado el Espíritu Santo de Dios, y ustedes saben que nació la iglesia. Entonces las gentes que vieron todos esos portentos y milagros decían que esta gente que estaba en el aposento alto, que eran como 120, dice la Escritura, entonces decían que estaban borrachos. Pedro pues les hizo una aclaración y les dijo algo de una profecía que estaba proclamada y que ese día se estaba cumpliendo. Pero esta profecía, amados hermanos, tiene dos cumplimientos. Una, la que se dio ahí, y otra, la que se dará. Perfecto. Vamos a buscar entonces Hechos capítulo 2 versículo 14. Cuando ya Pedro les estaba aclarando a los judíos que estaban reunidos ahí en la plaza, si usted quiere, diciendo que estaban borrachos, lo que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto que ustedes han visto, este derramamiento del Espíritu Santo, que ustedes ya lo sabían, pero no le habían puesto atención. El mensaje de Pedro era común, que Dios, ahí Dios le dio palabras, y es una de las primeras intervenciones de aquel Pedro ya convertido y ya impulsado por el Espíritu Santo. Aquí comienza con una explicación de la situación presente, la que estaban pasando ellos ahí. También procede a proclamar el mensaje acerca de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. También hace un llamado a la necesidad de arrepentimiento y de ser bautizados en el nombre santo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces este número dice que estaba con los 11 y les habló a los judíos. Entonces les dice en el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era las 9 de la mañana. Mas esto, lo que acaba de pasar, es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí viene ya la profecía, esto que se ha cumplido. Esta profecía, hermanos míos, va a salir aquí arriba el texto de cuál era la profecía. Y esa estaba en Joel 2, 28 al 32. Trataré de poner lo máximo que se puede, y si no, será solo la nota. Muy bien, entonces entiendas, hermanos, que aquí, esto que está diciendo Pedro, voy a poner nuevamente el texto, es Hechos capítulo 2 versículo 16.
Pedro les está diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La profecía de Joel solamente se cumplió en dos partes, en los versículos 28 y 29. Mas la otra parte se cumplirá en su totalidad hasta en el reino milenial. No obstante, el hecho que Pedro empleara la palabra que indica que en Pentecostés, en el día de Pentecostés, fue la parte del cumplimiento parcial de esa profecía, es un anticipo que les estaba dando también a los judíos lo que sucederá en dicho reino, en aquel reino, en el cual también el Espíritu será derramado sobre toda carne. Entonces, esta profecía de Joel 2, 28 al 32 se está cumpliendo solo una parte, lo que se llama profecías parciales. Se cumplió ahí mismo y la otra estaba por cumplirse. Esta información vamos a verlo hoy, el versículo 17. Y les dice Pedro cuál era la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta frase se refiere al momento actual y cuando sea la redención desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. Voy a citar textos bíblicos sobre esto. Esta expresión era común para ellos. Yo quisiera hacer también una observación. Oiga, cuando Pedro les está hablando a los judíos, no crean que ellos no conocían esta profecía. Si el pueblo de Israel siempre ha sido religioso, pues, y los judíos, ellos tenían toda la información, todo. La gente que los dirigía, sus dirigentes, les informaban al pueblo, y el pueblo era un religioso. En Deuteronomio, en el capítulo 6, dice que desde niño le tenés que enseñar. Si vas por el camino tenés que enseñarle, si estás en la casa tenés que enseñarle, a la hora de comida tenés que enseñarle, y hasta la hora de acostarse tenés que enseñarle al niño. O sea, todo el pueblo de Israel conocía todo esto, ya lo había oído en las predicaciones de en el templo o en las sinagogas. Ajá. Y yo estoy en el versículo 18, y dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí está. Hoy viene la otra parte de la profecía que está en el versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Prodigios y señales. Se refiere al asombro que las personas experimentarán al presenciar esas obras sobrenaturales que se van a dar en aquellos días. En aquellos días, cuando se esté cumpliendo la profecía de Joel. Entonces, parte de esa profecía de Joel se estaba cumpliendo ahí. Pero lo que va a suceder, no se olvide que esta profecía en Joel, un libro del Antiguo Testamento, está hablando de lo que va a suceder en aquellos días. Ya lo dijo el Dios por medio del profeta Joel. Nosotros ya lo sabemos. Primero porque se cumplió en el día de Pentecostés una parte de la profecía, insisto y persisto. Y la otra parte de la profecía, en donde dice que habrá señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, es aquella que se va a dar en aquella fecha. Todos estos fenómenos, sangre y fuego, vapor y humo, están relacionados con sucesos
que acompañarán a la segunda venida de Cristo. Recuérdense, en el reino milenial, y serán las señales del establecimiento de su reino en la tierra: sangre, fuego y humo. Fíjense bien, repito para que usted lo sepa: Apocalipsis, que es un libro, es el que relata todos aquellos sucesos terribles y terribles y terribles que sucederán en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, si se está hablando de señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, por ejemplo, le voy a citar así un tanto muy rápido Apocalipsis 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y así son todo lo que es sangre. En Apocalipsis siempre, fuego, lo que se refiere a fuego. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es en lo que se refiere a fuego, a humo. Todo está en Apocalipsis. Apocalipsis 9 del 2 al 3. Y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder que como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjense que, por ejemplo, ya vimos sangre, fuego y humo. Vamos a ver la continuación de esa profecía que va a suceder en aquel tiempo. Fíjese, voy a leer siempre Hechos 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Muy bien. El día del Señor. Antes de que suceda ese día, que se hará realidad ese día, el día del Señor, con el regreso de Jesucristo. Antes de eso, desde luego, será la tribulación y la gran tribulación. Por ejemplo, en Mateo 24, versículos 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hermano, esto ya lo profetizó el Señor por medio, Señor Dios Todopoderoso, por medio de Joel. Jesús lo dijo él en el texto bíblico del capítulo tribulacionario, que es Mateo capítulo 24 y una porción del capítulo 25. Entonces, hermanos míos, aquel gran día del Señor será manifiesto, pero ese gran día terrible será antes de que venga el día del Señor, o sea, después de que se salga de la gran tribulación. Ahora, atención, hermanos míos, ya estamos aquí conociendo por la Biblia y por los textos mismos lo que va a suceder en aquellos terribles días. Entonces la pregunta es para nosotros, bueno, ¿quién quiere pasar por eso terrible? Actualmente están sucediendo actos terribles. Imagínense a esta gente que están siendo bombardeadas ahí en Ucrania, por ejemplo,
Qué terrible, ahí se está viendo por la televisión los bombardeos, la gente huyendo, terrible, pues esa gente la está viendo horrible. Y sin embargo eso no es nada a lo que va a suceder posteriormente, en aquel gran día terrible. Fíjense que en Apocalipsis ya lo relata. Le voy a citar Apocalipsis 19, versículo del 11. Me va a ser muy difícil leerlo todo, pero en Apocalipsis capítulo 19 dice así: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en el que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Imagínense qué terrible día será, qué terrible. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, en aquel tiempo. O sea, ese día, hermano, va a ser muy difícil que la gente invoque el nombre del Señor, pues, y diga: Señor Dios, ya sellado, si lo quieren sellar con la marca, con el sello, lo que sea, y entonces, y bueno, no vas a poder comprar ni vender. Los que se queden a la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación, porque el Señor la sacará en el arrebatamiento de su iglesia. En Mateo capítulo 24 es un capítulo tribulacionario, o sea, lo que va a suceder, Jesús lo dijo. Y en Apocalipsis es el relato de los acontecimientos que van a suceder en esa época y en esa ocasión. Por lo tanto, nosotros no estamos para juicio. Dios nos va a sacar antes del juicio. Y entonces dice en el versículo 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta esa hora de juicio y de ira, fíjese, terrible, en la gran tribulación, cualquiera que quiere volverse a Cristo como Señor y Salvador será salvo, pero lo tendrá que pagar con su vida. Nosotros no aceptamos a Cristo, no, nosotros invocamos a Cristo cuando decimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entra a mi corazón. Acepto es una frase, o sea, yo reconozco que tú eres el Salvador de mi alma y de mi vida. Escribe mi nombre, se le pide a Él, en el libro de la vida. Entonces, pues, en aquel tiempo de la tribulación, sí, el que no se deje marcar, pues no le van a vender ni comida ni nada. Entonces lo van a matar. Pero algunos, dice la Escritura, aquí lo está diciendo: y aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, yo te recibo, yo no quiero recibir el sello de la bestia, porque esos serán borrados del libro de la vida. Aquí voy a pagar con mi vida, y entonces van a morir. Por cierto, en Apocalipsis, el ángel le dice a Juan: mira, y esos que vienen ahí manchados de sangre, ¿quiénes son? Le dice el ángel: esos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, cuidado, no hay segunda oportunidad, ¿no es cierto? Aquí, hoy en vida, hoy que no hay la gran tribulación y que está sucediendo esas cosas terribles, todavía es tiempo de acercarse al Señor. Hermano mío, también he visto, oído, y me consta de que hay algunos que se han retirado de la comunión con Cristo y manifestaron ser creyentes y participaron con alegría de la iglesia y en el partimiento del pan y en la obra del Señor, pero hoy con la pandemia se salieron, o por situaciones terribles de su vida o lo que sea, se retiraron. Pero bueno, o son o no son, o nunca fueron. Si alguien está oyendo esto y cree que se ha salido de los caminos de Dios, todavía es tiempo, porque
Cuando la gente no se preocupa por esto, es que nunca ha sido. Estuvo participando, como dice Pedro, fueron de nosotros, pero no eran de nosotros, aunque salieron de nosotros. Así que si fuere así, y alguno tuviere duda o temor de Dios, hable con el Señor, entre a su cuarto y dígale: Señor, yo no me quiero quedar a eso, a la gran tribulación, ¿no? Yo me quiero ir en el día del arrebatamiento tuyo. Y invoque el nombre de Dios hoy, ahorita. Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, dame la seguridad por medio de la fe. Y esperemos que Dios, en su infinita misericordia, le reciba como su hijo. Así que hoy estuvo usted en sintonía con el canal cristiano La Palabra, en el tercer tema de aquellos días, el día tremendo, el día del Señor. Bendiciones.